sus Biblias y vayan al capítulo número 15 del Evangelio de San Lucas. Y el mundo celebra, bueno, por lo menos en esta parte del mundo se celebra este día a los padres. Así es que consideré que era apropiado que tomásemos un vistazo en la figura paterna. Y algo que quiero poner enfrente de nosotros al empezar es que el concepto de un padre, el concepto paternal, y vale recalcar que es masculino, nos viene directamente de la Biblia. El Dios, el creador de los cielos y la tierra, se ha manifestado de una manera masculina y de una manera paternal. Entonces es necesario que entendamos que este concepto de padre es un concepto bíblico que nos llega de la Biblia, nos llega de la palabra de Dios y es algo que nos viene de esta manera. Ahora vivimos en un tiempo donde lamentablemente al padre solamente se le ve en términos de aquel que provee cosas materiales. Yo sé que muchos de nosotros tenemos el Facebook y tenemos los medios sociales y vemos los que se llaman memes, ¿verdad? Estas caricaturas que se presentan tratando de darnos un significado. Y una caricatura que llamó mi atención es una que decía y mostraba a un hombre cansado con ropa de trabajo, cansado y agobiado, y a una niña que le preguntaba a su papá que por qué él nunca estaba en la casa. Y la leyenda decía, no, la captación decía, porque tengo que pagar muchas cuentas. Y la idea que esto trata de dar es que el rol del padre es, ¿verdad?, proveer materiales, proveer las cosas materiales. El problema con esto es que no solamente eso tiene que ver con lo que llamamos necesidades, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el hecho que el rol del padre ha sido reducido solamente a proveer cosas materiales. De esta manera se ha descuidado, incluso en las iglesias, a hacer y a exhortar al hombre a que sea más que un proveedor de cosas materiales. El rol bíblico del hombre, y esa es la palabra clave, ¿verdad? El rol bíblico del hombre, su papel es no solamente ser proveedor, él es un protector, él se sacrifica. Y no necesariamente por cosas materiales, sino que se sacrifica para ser quien guarda la condición espiritual de sus hijos. Es Él a quien le es designado ser la fuente principal de teología para sus hijos. Como dicen los americanos, He is the gatekeeper. Él es el guardián de la puerta. Nada pasa si no es primero por medio de Él. Pero esta sociedad ha delegado al padre, si acaso, ¿verdad?, el gran ausente en la sociedad de ahora en día, lo ha delegado simplemente a ser una figura que trae dinero a la casa. Donde muchos hombres piensan que simplemente con trabajar y darle los juguetes a los niños para que tengan todas las cosas materiales que quizás no tuvimos, pensamos que esto significa ser padre.
pero bíblicamente hablando, la figura paterna es uno que protege, uno que se sacrifica, uno que es vigilante y cuida no solamente del bienestar físico de su familia, pero también del bienestar espiritual de su casa. Como dice Pedro, él es sacerdote para su familia, un sacerdotado santo. Es por eso que la Biblia exhorta al hombre a guardar manos santas y de esta manera poder venir ante el altar de Dios con manos limpias. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje vamos a ver la figura paterna. Y para que entiendan lo que estamos leyendo, esto toma lugar en el contexto, toma lugar en relación a la reacción de los líderes y los fariseos que estaban indignados porque Jesús recibía a los pecadores. Entonces el tema principal de este pasaje, de este capítulo, lo encontramos en el versículo número 10 en nuestro pasaje. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces lo que el Señor Jesús va a hacer es que Él va a usar la imagen, va a usar una ilustración, va a presentar a Dios como un Padre amoroso, como un Padre que está dispuesto a perdonar y a recibir a todo aquel que se arrepiente. Vamos a leer desde el versículo 11, pero antes de llegar a este versículo, vemos que el Señor Jesús les da dos parábolas y las dos significan lo mismo. Es el amor de Dios por el perdido. Ese es el punto. Que Dios tiene amor para el perdido, Dios tiene misericordia para el que está lejos de Él. Así que el Señor Jesús les da dos parábolas. Y el punto de ellas es que a Dios le importa el perdido. Que esa es precisamente la misión de Cristo. Este es uno de los temas principales de Lucas. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero esto para los líderes religiosos, para los fariseos, para aquellos que se veían ellos como limpios y no tenían necesidad de un Salvador, esto para ellos era ofensivo. Entonces venimos al versículo 11. Lucas 15:11 dice, y Jesús añadió, ¿verdad?, a las dos parábolas que les había ya dado, o sea, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la mujer que pierde la moneda, las dos parábolas nos dan el punto. A Dios le importa lo que se ha perdido. Y que a Dios le place recibir al que se arrepiente, ¿no? Entonces, viendo que estas dos parábolas no surgen en efecto, ¿verdad? El Señor les da una tercera parábola. Y en esta parábola Él va a usar la imagen de un padre. Y el Señor Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes.
Y no muchos días después, el hijo menor tomó toda la herencia que le tocaba y partió a un país lejano. Y ahí malgastó su herencia viviendo sin restricciones y en libertinaje. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambruna a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y él deseaba saciarse el estómago con los desperdicios que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan y de sobra, pero yo aquí parezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado en contra del cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado en contra del cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle el anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquel tumulto. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido, nunca te he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste al becerro engordado. Su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a orar. Señor, tu palabra es santa y nunca regresará a ti vacía. Tenemos gran necesidad de ser revividos, Señor. Úsala para tocar el corazón del hombre, para la gloria y honra de Cristo, para traer pecadores al arrepentimiento. Amén. El punto de nuestro pasaje, el punto esencial es bien sencillo, pero es profundo. El corazón de Dios es todo gracia. Es necesario que entendamos qué significa la gracia. Porque este es el punto, ¿no? Este concepto se escapaba del entendimiento de los líderes. El punto es, la gracia es cuando nos dan lo que no nos merecemos. Esa es la gracia. Cuando nos dan lo contrario de la maldad que hemos hecho. Cuando no nos dan cuando no nos dan lo que nos merecemos en la luz o en la oscuridad de nuestra maldad, y al contrario nos dan lo que no nos merecemos. Este es el carácter divino.
Esta es la disposición divina del trono de la majestad de Dios, donde encontramos a un Dios que es gracia. A Dios le place recibir a todo el que se arrepiente. A Dios le place recibir a todo el que a Él se vuelve arrepentido de su pecado. No importa lo que hayan hecho, no importa quiénes sean. Lo que ese pasaje busca darnos a entender es que con Dios no hay grupos élites. Como alguien ha dicho, al pie de la cruz, todo el terreno es plano. No hay nadie que esté más cerca. Todos estamos al pie de la cruz. Estamos iguales. Ahora, lo primero que tenemos que entender que esto nos enseña es que Dios está dispuesto a recibir a cualquiera que se arrepiente. Este es un punto principal. Pero si se fijan que cuando el muchacho vuelve a sí mismo, ¿verdad? Ese es el lenguaje que usa el texto. Él empieza a razonar y entiende que ha hecho mal. Entonces él se forma en su mente un concepto de lo que sería quizá justo para él recibir de su padre. Y él entiende que no puede aspirar a ser restaurado como hijo, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, pero quizá como un trabajador él me reciba, como un esclavo. Pero ya siendo esclavo, ya con eso la hago. Y eso es lo que nosotros hacemos con Dios, ¿no? Cuando pecamos, cuando nos alejamos, cuando nos endurecemos, proyectamos a Dios nuestro concepto de justicia y por eso no venimos a Él, porque decimos, Él no me va a recibir. Y las puertas de la gracia están abiertas de par en par, pero no venimos a Él porque en nuestra mente ya nos juzgamos a nosotros mismos y no creemos que pueda recibirnos. Así que preferimos andar en las esquinas, ¿verdad? De lejecitos, porque pensamos que no nos va a recibir. Porque nos formamos un concepto de Dios erróneo en nuestro pensamiento y proyectamos a Dios nuestras limitaciones y nuestro sentido de justicia. Si yo fuera Dios, no le diera otra oportunidad. Si yo fuera Dios, no me daba una oportunidad a mí mismo. No me recibía a mí, pero quizá me reciba como esclavo. Otra cosa que nos llega del texto es que mientras haya vida, mientras usted se pueda tocar la muñeca y pueda sentir el pulso, no es tarde para arrepentirse. Lo tercero es que Dios es un Padre amoroso. Escuchen bien. Y compasivo. ¿Verdad? Esto nosotros lo experimentamos como padres terrenales, ¿verdad? Yo creo que el ser padre es un ejercicio en la frustración. Creo que no hay un ser en la tierra que pueda frustrarnos más que nuestros hijos. Y nos decepcionan, nos quiebran el corazón. Sin embargo, no los dejamos de amar, ¿no?
no los dejamos de apoyar, no dejamos de procurarles el bien. En esto reflejamos el carácter divino de Dios. No importa lo que hagamos, o lo que hemos hecho, o lo que vamos a hacer. Es interesante cuando vemos en la luz de la soberanía de Dios, la salvación de nuestras almas, ¿no? Porque pienso y digo, cuando Cristo me llamó a sus pies, no hay nada de mí que Él no conociese. Lo acabamos de leer en el Salmo, ¿no? Todo pensamiento, toda palabra, antes de decirla ya la conoces. Me has escudriñado, dice. Entonces nunca llega uno al punto donde dice nuestro Dios, ay, nunca me imaginé que fueras a hacer eso. ¿Sabes qué? Mejor no, ¿verdad? Eso somos nosotros. Pero no Él. Pero nosotros proyectamos a Dios nuestras limitaciones y es un gran error. Y lo último que quiero poner delante de nosotros es el hecho de que Jesús usó la imagen paternal para ilustrar el carácter compasivo de Dios, ¿no? Aquí vemos ilustrados ambas cosas en una paradoja, el carácter fuerte y el carácter masculino de Dios y su ternura y compasión, ¿verdad? Vemos la fuerza masculina, el carácter fuerte de Dios y a la vez vemos la compasión. Y una no niega a la otra. Esa es la figura paterna. Cuando estamos pequeños, cuando estamos chiquillos, tomamos nuestro papá, ¿verdad? Si tenemos la bendición de tener un papá terrenal con nosotros, esa figura es nuestra protección, no es nuestro campeón, ¿verdad? Corremos hacia él para que nos proteja y nos complace y nos llena de seguridad ver que nuestro papá es fuerte, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo cuando estaba pequeño, ¿verdad? Un padre cuida, un padre protege, pero también disciplina. Sin duda una expresión de la naturaleza divina y de la imagen de Dios que refleja, que deben reflejar los padres. Ahora vemos que se nos dice que no muchos días, nos dice el texto que eran 2 hijos, ¿no? Y el menor viene al padre y le dice, dame la herencia, ¿no? Esto es algo ocioso, esto es algo imprudente, esto es una falta de respeto, especialmente en la cultura judía, hebrea, ¿verdad? Decirle a un padre que te dé la herencia cuando aún está vivo, es decir, la verdad es que deseo que te mueras. Es un insulto. Entonces el papá le da la herencia, ¿no? Ve que la divide y le da la herencia y dice que no muchos días después el hijo menor tomó toda la herencia que le tocaba y partió a un país lejano y ahí malgastó su herencia viviendo sin restricciones y en libertinaje. Ahora obviamente este muchacho era un rebelde, ¿no? Era un inconforme. ¿Cuántos sabemos qué significa la palabra inconforme? Quiere decir no estar en paz con nuestras circunstancias. No estar a gusto con lo que Dios y donde Dios nos ha puesto.
Es estar viendo siempre al otro lado, estar viendo lo que el vecino tiene, estar viendo hacia allá, es tener como dicen en nuestro país, es tener hormigas en los pies, ¿no? En los pantalones, ¿verdad? Decía mi mamá, tenés azogue, ¿verdad? Porque no se está uno conforme, no está uno en paz y no está uno vagabundeando. Este era un joven sin prudencia, falto de sensatez. Para él, el camino de mansedumbre era una tortura, ¿no? Yo me acuerdo. No, me decía mi mamá que no puedes estar quieto, ¿verdad? No puedes estar en la casa, ¿verdad? Estaba siempre viendo hacia afuera, siempre buscando. Ni un momento de paz, de quietud. La mansedumbre, la paz eran una tortura para este muchacho. No podía permanecer quieto. Este muchacho deseaba las pasiones del mundo, ¿no? Como dicen en nuestra cultura, este joven tenía toda la leche adentro. Todos los jugos de la vida estaban adentro de él, estaba lleno de vida y no sabía qué hacer con ella. Él quería ir y vivir su mundo, ¿verdad? Quería vivir su sueño de aventuras. No me recuerda a Robinson Crusoe cuando su padre le rogaba que no se fuese de la casa a buscar aventuras en el mar, a explorar, porque él quería ir a forjarse una fortuna. Y su padre le rogaba que se quedase con él y que si se quedaba con él iba a tener una vida de paz. No de riquezas, pero tranquila. Pero Robinson Crusoe no escuchó la sabiduría de su padre, ¿verdad? Y sabemos que termina en una isla desierta por 25 años. El apóstol Juan nos dice en su primera epístola, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, es decir, las riquezas. Ninguna de estas cosas provienen del Padre, sino del mundo. Mas sin embargo, el mundo está pasando y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El versículo 14 nos dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambruna a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y el ciudadano lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, a apaciguar cerdos, dice. Y deseaba llenarse del estómago de los desperdicios que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. El camino del desobediente siempre está plagado de espinas y cardos. Si el pecado es cierto, es placentero por un cierto tiempo, pero al final siempre termina en la amargura y nadie que se burla de Dios se saldrá al final con la suya, ¿no? La palabra de Dios nos dice bien claro en el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, dice, no os engañéis, a Dios no se le puede burlar, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Porque el que a la carne siembra, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra al espíritu cosechará vida eterna. El versículo 17 vemos que se nos dice, ¿verdad? Entonces volviendo en sí, dice el texto, dijo,
¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan y de sobra pero yo aquí perezco de hambre? ¿Verdad? Vuelve a sus sentidos. La palabra que se usa es muy clara. Dice, vuelve a sus cabales, vuelve a sí mismo, ¿verdad? Vuelve. Esto es lo que el griego significa el arrepentimiento. Es la palabra metanoia, un cambio de parecer. Primero la mente debe de cambiar antes que el hombre pueda cambiar. Ahora esto solo viene por el poder de Dios que cambia al hombre. ¿Verdad? Juan, las palabras de Cristo mismo en Juan 3, 5, 8 nos dice, Jesús responde a Nicodemos, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, si es todo el que nace del Espíritu. Aquí lo que vemos es un cambio de parecer, ¿verdad? Este joven en su locura había llegado al final de su camino, había llegado a la ruina por sus malas decisiones, por su desobediencia. Dios le había permitido, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, no quieres barro, atáscate. A veces Dios nos permite prosperar en nuestra iniquidad, ¿no? Como dicen los americanos, dice, they give us enough rope to hang ourselves. Dios a veces nos da lo suficiente cuerda para que nos ahorquemos a nosotros mismos. Es triste, ¿verdad? Como padres, cómo quisiéramos que nuestros hijos escucharan nuestros consejos para que no tuvieran que sufrir las cosas que ya nosotros hemos sufrido. Pero a veces no entendemos si no es de esta manera. Entonces este joven aquí entra a su sentido y se da cuenta y cambia, no cambia de parecer porque ahora se da cuenta del error de sus caminos, de sus malas decisiones. Cambia de parecer y ahora dice, me volveré hacia el Padre. ¿Verdad? Entonces viene y regresa. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado en contra del cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus trabajadores. Versículo 20 dice, levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, a una buena distancia, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Es interesante pensar cómo uno como padre, ¿no? Yo conozco el caminar de cada uno de mis hijos. Nomás con ver la silueta desde lejos, yo sé quién es. Nomás al escuchar los pasos en la noche cuando andan, yo sé quién está caminando en la sala. Y el corazón de ese padre se prende, ¿no? Imagínense la emoción, ¿no? De ver a ese hijo que regresa y desde lejos le vio caminar y solamente por los caminados ya sabía quién era. Obviamente este era un hombre de estatus, un hombre rico, que en la cultura hebrea no corría. Estos hombres mandaban a los sirvientes a hacer todo, pero este hombre corre porque ve a ese hijo al que ama con todo su corazón regresar. Y aquí no hay peros, pero esto, pero el otro. Aquí hay perdón. Hay perdón. Dice el texto,
y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado en contra del cielo y ante ti, ¿verdad? ¿Qué actitud, no? Fuimos de, dame mi herencia y me voy, a Padre, he pecado. ¿Verdad? ¿Qué cambio, qué contraste más grande existe aquí en la actitud de este joven? Quien va de dame todo lo que me merezco a he pecado en contra tuya y delante del cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Pero el padre responde, ¿no? Pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle el anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comámoslo y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Verdad? Todos los beneficios de ser un hijo fueron restaurados a él. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto, no? Esa es la pregunta. El punto es bien simple. Lo encontramos en el versículo 10. De la misma manera les dijo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este es el amor de Dios por el pecador y es ilustrado y es usado por el mismo Señor Jesucristo para ilustrarnos cómo Dios ama al pecador y cómo está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Este es el amor del Padre por nosotros. Es un amor, no digo es incondicional porque es condicional. Es a Cristo que hay que volvernos. Pero todo el que se vuelve a Él en Cristo Jesús recibe el perdón de sus pecados completamente, sin condición alguna. Y esto es lo que esta parábola, este pasaje nos refleja. No importa lo que hayamos hecho, existe el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este pasaje. Glorifícate, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.